Finales de los 70, una época definida por los pantalones de campana, algunos grandes personajes, una moda de dudoso gusto, la música disco y la alta inflación. No podemos aceptar las altas tasas de inflación como algo permanente en la vida estadounidense. Quizá los pantalones de campana sean una reliquia del siglo XX, pero algunos economistas temen el regreso de una inflación alta como no habíamos visto en los últimos 40 años. La inflación va en aumento. La inflación es una preocupación real. Y desde comienzos de 2021 ha estado subiendo de forma constante en todo el mundo. La inflación podría ser mucho menos temporal de lo que muchos bancos centrales parecen creer. Estamos experimentando una serie de cambios nuevos que apenas se habían observado en el pasado. ¿La causa? A continuación, la preocupación creciente sobre el mortal coronavirus. La pandemia ha creado una serie de inusuales condiciones económicas. Una inflación alta es perjudicial para una economía saludable. Si dura más, afectará a la bolsa, afectará a los consumidores, afectará mucho a la economía. Si la inflación sigue subiendo, ¿qué efecto tendrá en la bolsa y en tu riqueza? Cuando la COVID-19 provocó un confinamiento global, los mercados se hundieron. Debéis quedaros en casa y limitar el contacto con los demás. No viajéis al extranjero. Podrías describirlo como pánico. Los inversores se deshicieron de todo tipo de activos de riesgo, incluidas acciones. ¡Madre mía! ¡Mira esas cifras! Se viene una convulsión económica de magnitud desconocida. El miedo a la COVID-19 atenaza a la nación. Vimos caídas bastante brutales casi cada día. La pandemia disrumpió las cadenas de suministro global. Las líneas de producción se detuvieron, la logística se paró y los envíos aéreos se quedaron en tierra. Creo que muchas personas pensaron que esto podría ser el inicio de un mercado a la baja. Pero dentro de 5 semanas, algo extraordinario tuvo lugar. El S&P 500, que monitorea las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, se desplomó en marzo de 2020. Pero pronto se rehizo y su valor se dobló en los siguientes 18 meses. Parecía como si se hubieran sacudido los efectos del coronavirus o los hubiera absorbido rápidamente y volviera a la normalidad. Los confinamientos significaron gastar menos que antes de la pandemia. Al mismo tiempo, los gobiernos estaban tomando medidas sin precedentes para recargar sus economías. La ayuda económica más importante, la ayuda de emergencia más importante. Angela Merkel ha acordado un paquete de estímulos. Por primera vez en nuestra historia, el gobierno va a ayudar a pagar los salarios de los trabajadores. Solo en Estados Unidos, el gobierno ha asignado más de 4 trillones de fondos de estímulo. El Congreso adoptó una estrategia dirigida a apoyar los ingresos de las familias estadounidenses. Y la idea era que, ante las inminentes pérdidas de empleo masivas, la intención principal era dar ayudas económicas. Estos estímulos fiscales alimentaron el gasto del consumidor. Vimos los bancos bajar los tipos de interés, por lo que el coste del endeudamiento bajó. Y la QE, la relajación cuantitativa, insuflaba dinero a la economía, gran parte del cual acaba en los mercados para intentar evitar una especie de quiebra masiva. John Q tiene unos pequeños ahorros. Su naturaleza práctica le dice que debería hacer otra cosa que no sea coleccionar polillas. En un mundo con tipos de interés bajos, los consumidores buscan mejores rentabilidades en otros sitios. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? No quieres meterlo en el banco. Si vendes por el miedo a un mercado bajista, no obtienes mucha rentabilidad dejándolo en una cuenta de ahorro, así que acaba en la bolsa. Pero la pandemia limitó el suministro de bienes. Y como las economías se han abierto, el suministro ha intentado responder a esa nueva búsqueda y demanda. Esto ha provocado un rápido ascenso de la inflación. Hemos visto categorías como vehículos de motor, como coches, con una rápida subida de precios y de inflación. Significa que tu dólar, libra o yen no comprará tanto mañana como lo ha hecho hoy. Estas líneas marcan el precio de 2 de las reservas petroleras más populares, el West Texas Intermediate y el crudo Brent.
Tras caer a valores históricos en abril de 2020, los precios de ambos petróleos se han recuperado claramente. No hemos visto que el suministro de petróleo haya vuelto a su nivel pre-COVID. Hemos visto contención en la OPEC y hemos visto contención en Estados Unidos en cuanto a la producción de petróleo. Los precios del crudo y del gas natural han subido mucho. Los jefes de varios bancos centrales han usado un lenguaje prudente este año diciendo que la inflación es algo transitorio o que creemos que será temporal. Tienen razón en calmar los temores. La psicología también juega su papel en todo esto. No sé por qué te estoy contando esto. Yo soy dentista, tú eres psicoanalista. Si los consumidores temen a largo plazo mayores tasas de inflación, puede convertirse rápidamente en una profecía autocumplida. ¿Ha sido justo, doctor? Dígame sinceramente lo que piensa, ya que gastan rápidamente para evitar precios más altos en el futuro. En ese entorno nos encontramos ante lo que llamamos espiral de precios. Básicamente nos arriesgamos a tener una inflación galopante. Ahora mismo no tenemos esa psicología inflacionista. Tradicionalmente, los bancos centrales han controlado la inflación subiendo los tipos de interés, lo que hace que pedir prestado sea más caro. El verdadero temor es la hiperinflación, cuyos ejemplos hemos visto a lo largo de la historia. En estos casos, las monedas perdieron su valor. Nadie sugiere que algunas de las principales economías estén abocadas a la hiperinflación, pero cualquier periodo de mayor inflación tiene un efecto dominó en la bolsa. La inflación augura malas noticias para los valores de las empresas. Fijaos en el índice Dow Jones. Mide las 30 empresas con mayor cotización de Estados Unidos. La línea roja marca su cotización en los últimos 14 años. Entre 2007 y 2011, cuando la tasa de inflación estadounidense, que es la línea azul, se situó por encima del 3%, el índice reaccionó negativamente. Primero en 2008, cuando la inflación ascendió durante la crisis hipotecaria. El Dow perdió casi la mitad de su valor. Y de nuevo en 2011, cuando a un aumento de la inflación siguió un valor de índice más débil. Cuando hablamos de periodos de mayor inflación, los mercados y la inversión se complican mucho más. Algunos valores suben tradicionalmente en épocas de mayor inflación. La Universidad de Duke, en Carolina del Norte, publicó recientemente un informe que analizaba los beneficios históricos de los últimos 95 años de distintos sectores de capital estadounidenses cuando la inflación subió por encima del 5%. Los investigadores se centraron en 8 periodos de inflación sostenida, de 1926 a 2020. Cuando los patrones de demanda y oferta normales se vieron sacudidos por un conflicto global. Estamos decididos a mantener nuestra libertad cueste lo que cueste. Los embargos de petróleo, las reservas de petróleo escasean. La revolución y los booms económicos. Un proceso legislativo para poner a Estados Unidos de nuevo en la senda de salud económica se ha emprendido. Las tendencias históricas nunca son una garantía de su rendimiento en el futuro, pero los investigadores vieron que en todos los sectores los valores energéticos ofrecían los mejores ingresos anuales positivos. Las compañías que producen gas, que producen petróleo, que producen energías renovables, prosperarán en épocas inflacionistas. Eso es así porque la inflación se debe a un aumento del precio de la energía. Las materias primas blandas como el maíz, el trigo, la fruta o el ganado han mantenido o subido su precio de mercado históricamente. Y esto sigue siendo así hoy. Desde enero de 2021, las 3 materias primas blandas más rentables han disparado su precio. Los investigadores de la Universidad de Duke vieron que las materias primas ofrecían de media un 14% de rentabilidad en periodos de inflación elevada. Históricamente, el destino de los valores bancarios en periodos de inflación alta ha resultado difícil de medir. ¿Con cuánto empezará? 5 chelines, bien. Cuando nos golpea la inflación, esperamos un auge de los tipos de interés de los bancos centrales. En teoría, los bancos deberían beneficiarse de ello porque un auge en los tipos de interés hace que sea más rentable para los bancos prestar dinero.
Creo que podemos concederle este préstamo. ¿Necesitará el banco un aval? No, no lo creo. La presión inflacionista, sin embargo, también puede indicar que una economía tiene dificultades, las condiciones ideales para que aumenten los impagos de deuda. Parece bien. Los bancos están muy metidos en esa dinámica del ciclo económico, por lo que pueden verse afectados por esa especie de recesión que puede seguir a una subida de la inflación. Luego están los valores viejos, menos llamativos, que suelen ofrecer tasas de crecimiento constantes pero no espectaculares. A estas se las conoce como acciones de valor. A medida que a los inversores les preocupa más la economía y el efecto que una inflación mayor podría tener en ella, podrían alejarse quizá de algunos de los valores más agresivos y ambiciosos de tipo tecnológico, por ejemplo, y buscar una rentabilidad de dividendo de blue chip más tradicional. Una operación un poco más segura. Echamos un vistazo a los 3 mejores títulos de crecimiento y los 3 mejores títulos de valor basados en el peso en el índice, según el índice de crecimiento y valor de S&P. Estudiamos la relación entre el precio de la acción y la inflación desde 2007, cuando la tasa de inflación subió por encima del 2%. El precio de estos títulos de crecimiento tiende a reducirse más rápidamente que el precio de los títulos de valor a medida que la tasa de inflación aumenta. Los valores tecnológicos podrían sufrir con una mayor inflación, al menos algunos. Es obvio que algunos nombres importantes, si pensamos en nombres como Facebook, Amazon, Netflix, Google, no estaban aquí en los 70, cuando sufrimos una inflación galopante. Es difícil saber qué efecto tendrán. En lugar de centrarse en el posible crecimiento en épocas de inflación, los inversores tienden a analizar cuánto apalancamiento o deuda ha absorbido una empresa o valor determinado. Los títulos de valor se comportan mejor en este sentido. Es improbable que las economías ricas vuelvan a la inflación de doble dígito que vimos a finales de los 70. Quiero serles sincero acerca de un problema doméstico muy serio, la inflación. Vamos a ver cómo se enfría algo la inflación, pero es probable que la inflación siga siendo más alta que en la década anterior a la crisis de la COVID. Si vemos que los tipos de interés aumentan gradualmente, esto podría suponer un shock mayor al que esperarían los mercados. Y podría ser el motivo por el que las personas buscaran salidas gradualmente de los mercados de valores. Un escenario más plausible es un periodo conocido como estanflación, en el que la inflación sube al tiempo que se ralentiza la economía. De cualquier modo, habrá oportunidades para que operadores e inversores capitalicen el clima económico cambiante. Soy David Jones, estratega jefe de Capital.com. Hemos escrito un artículo sobre cómo los títulos de materias primas, valores y crecimiento se comportan en periodos de mayor inflación. Está disponible en nuestra plataforma. Haz clic en el enlace. Y no te olvides de darle al botón suscribir para estar al tanto de nuevos vídeos sobre temas como este en el futuro.